Voces que forman parte de la noticia. A esta hora el contacto telefónico es con el doctor Juan Carlos Díaz Granados. Él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Doctor Díaz Granados, buenos días a los micrófonos de Así Amaneció. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La Corte Constitucional, y ustedes lo saben bien, ha emitido en estos días un dictamen no favorable para el decreto ley de reestructuración empresarial, que ha sido conocida más comúnmente como ley de quiebras. Y según el dictamen de esta Corte, la propuesta de ley no es compatible con el artículo 148, para ser precisos, de la Constitución, por no ser de urgencia económica. ¿Qué frena, a criterio de la Cámara de Comercio de Guayaquil, doctor Díaz Granados, este dictamen de la Corte Constitucional? Bueno, lo que hay que analizar también ahí es los criterios económicamente urgentes, ¿no? Si es que hay una empresa que está quebrando, eso es económicamente urgente para los trabajadores y para los dueños de la empresa, ¿o no? Si es que se viene el fenómeno del Niño y van a haber empresas que se encuentran en esa situación, en una situación difícil, ¿es económicamente urgente o no para las personas que trabajan en ese negocio? Entonces, sí podemos divagar mucho sobre lo que es económicamente urgente o no. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, que la Corte Constitucional sí pasa el decreto ley presentado por el Ejecutivo para bajar los impuestos, pero todo lo demás no es económicamente urgente, ya uno es decir, tiene que evaluar con qué criterio se está determinando la urgencia de las cosas o no. Y en ese sentido, tal vez sí es importante determinar que una parte de esa ley de reestructuración empresarial que analizaba unas mejoras para la situación de las quiebras de las empresas, sí hubiera sido importante para los negocios y el ecosistema de negocios del Ecuador. Existe una ley de quiebras, pero en este momento, pero que no cumple las necesidades, porque en el proyecto lo que decía era que se trataba de ayudar a aquellas empresas que eran viables, pero que estaban teniendo un momento de baja liquidez, y que la mayoría de los accionistas tenían que estar de acuerdo, y que era la superintendencia de compañías quien dictaminaba si es que le daba paso a ese proceso que era un poco de parar a los acreedores de forma que se pudieran salvaguardar empleos. Un tanque de oxígeno, empresa, doctor Díaz. Es decir, no hay nada no se puede salvaguardar los empleos. Entonces, la única forma es darle oxígeno a la empresa con espacios y tiempos para poder cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, hay quienes, sobre todo a criterio de la Corte, defienden el hecho de que constitucionalmente se podría atentar contra algunos derechos ya consignados de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes ese análisis? Es que cuando ya no existe empresa, ya no hay trabajadores. Entonces, en la teoría, todo eso está muy bien, pero en la vida práctica, cuando la empresa quiebra, hay trabajadores. Y el Ecuador tiene ese problema de visión en relación a que no es que en un negocio lo hacen o los trabajadores o los empleadores, lo hacen ambos. No puede existir sin los dueños de la empresa ni sin los trabajadores. Se tiene que trabajar en equipo. Y para sacar la empresa adelante, en las buenas y en las malas, se necesitan a los trabajadores y a los empleadores. Por lo tanto, un poco pareciera que este proyecto de ley fue tomado de un modelo que había hecho la UNCITRAL, las Naciones Unidas, y eso se quiso adaptar al Ecuador y no pasó por las circunstancias que ustedes están mencionando. Ahora, la Corte ha dicho que al establecer excepciones al privilegio de acreedores preferentes, que es un término que en el proyecto se mencionaba, que tienen los trabajadores, entonces, en cuanto al pago de las obligaciones laborales que estén en mora, esto frente a otro tipo de deudas que tenga la compañía, eso podría perjudicar a los trabajadores. ¿Cómo resolver esa argumentación?
que de nuevo, es decir, sí, puede perjudicarlos, pero ¿qué perjudica más? Que haya empresa o que no haya empresa. Entonces, eventualmente, los recursos, la liquidez de un negocio, como la liquidez de los hogares, es limitada. Entonces, si por algún motivo la empresa no tiene la liquidez, no va a poder pagar a los trabajadores de cualquier manera. Así es que es un círculo no virtuoso que se debe de solucionar. En Estados Unidos existe el Chapter 11. Exacto. Que muchas veces nosotros hemos visto, especialmente con aerolíneas grandes que llegan las noticias, y es una especie de suspensión de pagos de tal manera dictaminada por una autoridad judicial en Estados Unidos que le da un tiempo para no pagar a los acreedores. Obviamente los trabajadores tienen prioridad en este sentido, pero muchas veces, y hemos visto en las noticias, después de un tiempo las empresas se recuperan, los empleos se mantienen sostenibles en el tiempo. Pero cuando tratamos de castigar a una empresa que está en una mala situación, alegando derechos que eventualmente no se van a poder mantener en el tiempo, creo que nos estamos castigando todos. Estamos castigando a los trabajadores, a los empleadores y a la sociedad en general, porque cuando todos ellos salgan al desempleo, va a ser un peso adicional para la sociedad. Finalmente, en todo caso, este dictamen ya no pasó, mejor dicho, se dictaminó en la Corte Constitucional que esto no pasaba, y tal vez es importante que la sociedad ecuatoriana lo tenga como insumo, como una necesidad para evaluar en el futuro próximo y que podamos resolverla. Finalmente, doctor Díaz Granados, por el tiempo específicamente, ¿qué otros caminos le quedan a los comerciantes, a los dueños de medianas y grandes empresas para tratar de enfrentar las situaciones que eventualmente se podrían registrar en los siguientes meses? ¿Qué tipo de situaciones, perdón? Por ejemplo, el fenómeno del Niño, que sabemos va a golpear, según los pronósticos, con fuerza a la economía, y evidentemente eso traería afectaciones a las empresas. Comprendo. Gracias por la pregunta, muy buena. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, nosotros estamos trabajando con la academia y con las autoridades del gobierno autónomo descentralizado de Guayaquil, especialmente con la Corporación de Seguridad Ciudadana y también con lo que va a ser Segura EP. En Segura EP se van a atender temas relacionados a la capacitación de policías metropolitanos, a riesgos que tiene la ciudad, por ejemplo, inundaciones, que tienen que ver con el fenómeno del Niño, y a la seguridad y también respuestas a llamadas urgentes de los bomberos y la salud en general. Por lo tanto, estamos tratando de, especialmente este vínculo se genera en función a experiencias que hemos tenido y que hemos visto en Monterrey y Medellín, que son ciudades que han salido adelante con altos índices de criminalidad, y ellos lo que dicen es que es decir, han solucionado en gran parte esos inconvenientes cuando ha habido una alianza entre la academia, el sector privado y el Estado. Así es que en la zona 8 estamos trabajando en ese sentido, unidos esas tres hélices de esa parte de la sociedad, para poder sacar adelante todas estas situaciones que usted menciona. Muchísimas gracias, doctor Díaz Granados. Hemos conversado durante estos minutos con Juan Carlos Díaz Granados, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los caminos que le quedan a las empresas, a los pequeños, medianos y grandes empresarios, luego de que la Corte no dio paso a la denominada ley de quiebras, que permitía básicamente tener tanques de oxígeno, dicen algunos analistas, para que las empresas puedan enfrentar situaciones complicadas financieramente mientras resuelven las situaciones con sus acreedores y trabajadores. 8 de la mañana y 20 minutos.